Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia sobre las pruebas escritas de la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. El día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos técnicos de las pruebas escritas, ya que en días pasados la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó los resultados preliminares de la verificación de requisitos mínimos. Antes de dar inicio al orden del día y a lo que vamos a explorar el día de hoy, me presento, mi nombre es Sebastián Monsalve, soy director de Construyendo Méritos. Somos una empresa dedicada a la formación para concursos públicos de méritos del país y para la función pública. Me gustaría que me confirmaran a través del chat si está todo bien con el audio, con las diapositivas y con el video. Muy bien, bueno, aquí veo que está todo bien, me confirman Natalia y Jairo, yo les agradezco. Entonces vamos a dar inicio al orden del día. Vamos a explorar los siguientes puntos con el fin de que nos aproximemos a cuál es la metodología de evaluación que se sigue en las pruebas escritas de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil y cuál es la metodología entonces que nos encontraremos en la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. Vamos a ver entonces cuáles son las fases y el estado actual de la convocatoria, es decir, en qué momento estamos y para dónde vamos. Vamos a ver las pruebas a aplicarse, vamos a ver unos ejemplos de la prueba de competencias funcionales, unos ejemplos de la prueba de competencias comportamentales y finalmente un par de estrategias que debemos emprender en este momento para prepararnos mejor para las pruebas escritas. Entonces vamos a desarrollar este orden que acabamos de mencionar. En primer lugar, vamos a retomar cuál es el estado actual de la convocatoria, es decir, en qué momento de este concurso de méritos nos encontramos y qué viene a continuación. Previa a ello, debemos aclarar que la convocatoria de entidades del orden nacional 2022 abarca a las siguientes entidades: Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, Ministerio de Transporte, Departamento Administrativo de la Función Pública, Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento Nacional de Planeación. Estas son las 11 entidades que hacen parte de la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. Tenemos que el concurso se presenta en las siguientes fases. Primero inscripciones y luego, inmediatamente se cierran las inscripciones, viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. Recordemos que esta fase vio publicados sus resultados preliminares el pasado 16 de noviembre del 2022. ¿Por qué denominamos a estos resultados preliminares? Porque sobre estos resultados las personas no admitidas podían interponer reclamación y por ello son preliminares porque todavía están sujetos a que se resuelvan estas reclamaciones. Al menos son preliminares para quienes interpusieron reclamaciones y ya estos resultados se hacen definitivos cuando se resuelven estas reclamaciones y se continúa a la siguiente fase, que es la aplicación de pruebas escritas. Mm, En suma, de la verificación de requisitos mínimos resta por resolver las reclamaciones de quienes resultaron no admitidos y posteriormente se aplicarán las pruebas escritas de competencias funcionales y de competencias comportamentales. Estas son las pruebas que se aplicarán para quienes ya hayan resultado admitidos o para quienes hayan resultado admitidos en la publicación del 16 de noviembre y para quienes hayan resultado no admitidos y posteriormente se les revoque esta medida. En todo caso, quienes resultaron admitidos serán convocados a presentar las pruebas escritas de competencias funcionales y prueba de competencias comportamentales. Recordemos que adicionalmente se aplica una prueba de valoración de antecedentes, que es esta prueba en la cual me asignan una calificación de los certificados aportados al CIMO durante las inscripciones relacionadas con la formación académica y o la experiencia. Aplicadas estas tres pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil construye la lista de elegibles y más correctamente la expide y la publica
y a partir de ella las entidades deben proceder con el nombramiento en periodo de prueba, finalizado el cual se inscribe a la persona en el registro de carrera administrativa. Vemos entonces que el concurso de méritos es un paso a paso que, que está compuesto por una serie de fases y que no hay un avance en el concurso hasta que no se agote definitivamente una fase. Vemos también que nos encontramos en la fase de verificación de requisitos mínimos, que esta fase está allí en rojo porque es una fase eliminatoria y que luego pasaremos a otra fase que también es eliminatoria, que es la prueba de competencias funcionales. Esta prueba, si bien ambas pruebas se aplican en una misma jornada, la prueba de competencias funcionales es una prueba eliminatoria. Esto lo debemos tener en cuenta porque es probablemente la prueba para la cual más nos tenemos que preparar en la medida en que es la que un mayor peso porcentual tiene, tal como lo vemos acá. Es una prueba que pesa el 60% del total del concurso y para la cual debo tener un puntaje de 65 sobre 100 puntos posibles. Adicionalmente, tenemos una prueba de competencias comportamentales con un peso porcentual del 20% y una prueba de valoración de antecedentes con un peso porcentual del 20%. Estas son las tres pruebas que se aplican en el proceso de selección. Vemos entonces allí justificado el por qué hay que prepararse en un mayor grado para la prueba de competencias funcionales. Es la prueba que mayor peso porcentual tiene y es una prueba eliminatoria. Todas las personas que superen el puntaje eliminatorio de la prueba de competencias funcionales terminan en la lista de elegibles. Ya, pues el lugar que ocupan es algo que se reflejará, depende de su resultado en las demás pruebas, pero las personas que superan la prueba de competencias funcionales van a ser parte por obligación de la lista de elegibles, porque es el último momento eliminatorio del proceso de selección. Entonces, todas estas personas van a verse reflejadas inevitablemente en la lista. Vamos a hablar ahora de la prueba de competencias funcionales, que es precisamente esa prueba que es, digamos, que resaltamos que tiene un mayor peso dentro del proceso de selección. ¿Qué es lo que se evalúa en esta prueba de competencias funcionales? De acuerdo a lo que hemos observado en Construyendo Méritos, porque digamos que las prácticas de la comisión van variando a través de los años y según las convocatorias que se vayan ejecutando, en esta prueba se evalúan tres componentes esenciales. De una parte, se evalúan conocimientos básicos para todo servidor público al servicio del Estado. Este, digamos que es el primer conocimiento que podemos denominar, que podemos afirmar que se evalúa dentro de las competencias funcionales. Allí encontramos conocimientos generales como estructura del Estado, función pública, actuaciones administrativas, entre otros conocimientos que se consideran generales. Hay ocasiones en que se incluye allí gestión de archivo, gestión documental, por ejemplo. Hay ocasiones en que se incluyen conocimientos básicos como sistema integrado de gestión, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que lo que se considera un conocimiento general relacionado con la función pública puede ser, digamos que variable, ¿cierto? Pero hacemos referencia a que hay un componente, si bien la denominación de competencias funcionales apunta a que solo se evaluaría allí el contenido funcional del empleo, realmente sí se evalúa un contenido general, es decir, hay un componente general que se evalúa por igual para todos los empleos del nivel profesional, por ejemplo. Por ejemplo, en la convocatoria para el personal administrativo del INPEC, que es, digamos, que en teoría la próxima convocatoria que está llamada a presentar pruebas escritas, hay un eje temático que se denomina leyes y gobierno, que el tema específico que se evalúa dentro de él, al menos una parte, son actuaciones administrativas. Entonces, este es un conocimiento general que se evalúa en esta prueba de competencias funcionales. Pero en esta prueba también se evalúan habilidades básicas como lectura crítica, herramientas ofimáticas y habilidades de razonamiento numérico. Entonces vemos, también resaltando, digamos, esta última convocatoria que va a ser llamada a pruebas, que es la convocatoria para el personal administrativo del INPEC, que digamos es también personal de carrera administrativa. Podemos hacer una similitud con lo que nos vamos a enfrentar nosotros en la prueba para la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. También se incluye en estas pruebas escritas que le van a aplicar a este personal administrativo del INPEC
el conocimiento de razonamiento categorial. El razonamiento categorial es, digamos, una categoría, una subcategoría de razonamiento numérico, ¿cierto? O razonamiento lógico, si lo queremos denominar así, ¿cierto? Entonces, vemos que hay una serie de habilidades que también se incluyen dentro de la prueba de competencias funcionales. Resaltamos allí tres: ofimática, comprensión lectora, que en ocasiones también se denomina lectura crítica o que también trae pues otras denominaciones, y razonamiento numérico. Estos son los tres componentes de la prueba, estos son los tres componentes que se evalúan esencialmente en habilidades. Y también, finalmente, y esto es lo principal, se evalúan los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo convocado. Entonces vamos a recapitular un poco. Estamos hablando específicamente de la prueba de competencias funcionales, ¿cierto? Mencionamos que esta prueba tiene tres componentes. Un primer componente que son conocimientos generales relacionados con la función pública. Un segundo componente que son habilidades y un tercer componente que son conocimientos funcionales, los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo. Cuando ustedes preparan las pruebas escritas para un concurso de méritos y para esta convocatoria específica, ustedes deben observar que efectivamente preparen estos tres componentes, es decir, que estén ejercitándose en estos tres componentes, no solamente en uno o en otro, sino que deben buscar, digamos, abarcar estos tres componentes, pero debemos ser claros en que el énfasis lo deben hacer en los conocimientos funcionales del empleo. Ustedes deben, digamos, conocer muy bien cuál es el propósito del empleo, cuáles son las funciones y cuestionarse si tienen los conocimientos suficientes para desempeñar este empleo de acuerdo a su contenido funcional y, digamos, de encontrar que deban reforzar algo, pues simplemente eso es precisamente lo que deben preparar de cara a las pruebas escritas de la convocatoria. A estas alturas ustedes ya escogieron un empleo de los ofertados, por lo cual conocen bien cuál es el propósito, cuáles son las funciones. No está de más recapitular, visualizar nuevamente ese empleo y analizar cuáles son los conocimientos que demanda esas funciones, ¿cierto? Como cuáles son los conocimientos que se requieren para desempeñar ese empleo. Y eso es precisamente lo que yo debo fortalecer, ¿cierto? Lo que yo debo repasar, lo que yo debo estudiar. Muchas veces incluso estudiar por primera vez, ¿cierto? Porque eventualmente hay empleos en los cuales yo todavía no tengo unos conocimientos fuertes o nunca he tenido que estudiar uno de los conocimientos que demanda un empleo, entonces debo hacer una primera aproximación. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo se evalúa la prueba de competencias funcionales, ¿cierto? Entonces, este espacio tiene ese propósito que es pensar qué es lo que me van a evaluar en la prueba de competencias funcionales, pero también busca resolver cómo me van a evaluar la prueba de competencias funcionales, cómo es el modelo de evaluación de lo que yo me veo enfrentado el día de las pruebas escritas. Debemos resaltar que la Comisión Nacional del Servicio Civil, desde hace ya unos 4 años aproximadamente, viene implementando con uniformidad una metodología denominada metodología de juicio situacional. En esta metodología, básicamente, a mí me presentan una lectura que contiene un caso o una situación y a partir de esa lectura yo debo resolver entre 3 y 5 preguntas. No son las preguntas individualmente consideradas, ¿cierto? Sino que yo para resolver cada pregunta debo remitirme a un texto que es anterior, ¿cierto? Este es el ejemplo entonces que vamos a ver, el primer ejemplo de la metodología de juicio situacional, y esto es para, dentro de las componentes de la prueba de competencias funcionales, esto sería una habilidad, que sería comprensión lectora o lectura crítica o redacción de textos, aunque esto realmente no es redacción de textos, pues, pero es otra categoría que se incluye allí, digamos, que guarda similitud. Podemos denominarlo comprensión lectora. Entonces, es un componente común que se evalúa dentro de las habilidades de los concursos públicos de méritos. Para resolver esta pregunta, yo me tengo que remitir a un texto complementario. Vamos a ver si lo vemos aquí. Yo creo que sí, ahí lo alcanzamos a leer todos con esa letra.
Es un texto un poco extenso, pero lo vamos a leer. Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada en el fondo mirando por la ventana de muy extraña manera. Fue a mi regreso de un viaje corto, solo 4 días por cosas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó bien. Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está. Pero ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? Él ha tratado por todos los medios de hacerle entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde pequeña tiene lo que llama un don de los ojos o visión de lo venidero. Y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina pronosticó que algo saldría mal y yo, como siempre, pasé por alto su pronóstico. Me fui de la ciudad un miércoles, la dejé pintando de verde las paredes del apartamento y el domingo siguiente, a mi regreso, la encontré en un hotel al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco. No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia, porque si se lo pregunto me insulta. Hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trata como si yo ya no fuera yo, ni ella fuera ella. Intenta explicar a Aguilar y si no puede es porque él mismo no comprende. La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza. Hace ya 14 días que la ando buscando y me va la vida en encontrarla, pero la cosa es difícil. Es angustiosa morir y jodidamente difícil. Es como si Agustina habitara en un plano paralelo al real, cercano pero inabordable. Es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce, pero que no logra comprender. La transformada razón de mi mujer, trastornada razón de mi mujer, es un perro que me tira trascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustín es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra. Y al minuto siguiente en un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. Esta es una lectura de una novela de Laura Restrepo que se llama Delirio. Entonces, yo a partir de esta lectura debo resolver en este caso 3 preguntas. La primera, la expresión don de los ojos es utilizada en el texto para referirse a la buena vista que ha tenido Agustina desde pequeña. Esto la podemos descartar, ¿cierto? En ningún momento se hace referencia a eso. Las visiones que tiene Aguilar sobre el futuro, tampoco, ¿cierto? Porque donde los ojos están hablando sobre la esposa. C, las premoniciones que experimenta Agustina desde pequeña, posiblemente. Y D, la posibilidad de Aguilar de predecir malas situaciones. Entonces, realmente allí la clave de respuesta sería la C. Esta sería la clave de respuesta. Yo debo tener en cuenta que de las opciones de respuesta solo una contiene la clave de respuesta. La metodología que sigue la comisión uniformemente desde hace ya unos 4 años, es decir, no ha variado en ninguno de los últimos concursos de méritos de los últimos 4 años aproximadamente, salvo la convocatoria de municipios priorizados por el postconflicto, en la cual se utiliza una metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, esta misma, pero sin la metodología de juicio situacional, es decir, sin el texto que se debe leer previo a resolver la pluralidad de preguntas. Porque miren que a partir de ese texto yo también debo responder esta segunda pregunta y esta tercera pregunta, todas relacionadas con el texto inicial. Todas las preguntas tienen el mismo valor, pero todas las preguntas se desprenden de un texto denominado caso hipotético o situación, digamos que son sinónimos de este texto inicial que antecede a las preguntas. Leamos la segunda pregunta. La palabra tarascadas, subrayada en el texto sin cambiar el sentido, se puede reemplazar por excepto, dentellada, mordisco, golpe, ladrido. Bueno, entonces aquí solo tenemos una opción que es la clave de respuesta y las demás son distractores. Y la tercera pregunta
La oración Agustín es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, da cuenta de la imposibilidad de Agustina para salir del trance por sí misma, una expresión que usa Aguilar para insultar a su esposa, la capacidad de Agustina para personificar animales, la imposibilidad de Agustina para salir de aquella habitación de hotel. Nuevamente, es una pregunta que yo no puedo resolver individualmente porque necesito la información del texto inicial. Estas son entonces ejemplos de evaluación dentro de lo que vamos a encontrar en la prueba de competencias funcionales, dentro de esa categoría que nosotros denominamos habilidades. Recuerden que hablamos de tres componentes de la prueba de competencias funcionales. Uno de ellos son las habilidades. Estas habilidades, como comprensión lectora, como redacción de textos y ortografía, están integradas en la prueba de competencias funcionales y se evalúan bajo esta metodología de juicio situacional. Vamos a ver un segundo ejemplo, y este ejemplo también es de habilidades. En este caso es de razonamiento lógico-matemático, ¿cierto? La madre de Francisco le advierte lo siguiente: si juegas a la ruleta, pierdes tu dinero; si no juegas a la ruleta, vas a trabajar. Pero él no va a trabajar, entonces, ¿cuáles conclusiones lógicas puede sacarse de lo anterior? A, que no jugó a la ruleta; B, que jugó a la ruleta y no perdió el dinero; C, que no perdió el dinero; o D, que perdió el dinero, ¿cierto? Entonces, miren, allí se demanda de mí no un conocimiento específico, sino que ponga en marcha habilidades de razonamiento lógico-matemáticas para resolver este tipo de ejercicios. Nuevamente nos encontramos en la categoría de las habilidades, pero vamos a ver un ejemplo de conocimientos. Este es un conocimiento relacionado con, vemos allí, la Procuraduría General de la Nación. Puede ser responsabilidad de los servidores públicos. Vamos a leer este ejemplo. Nuevamente, la metodología de juicio situacional. Yo voy a leer este caso hipotético inicial y luego voy a responder las preguntas 1, 2 y 3. Entonces, recordemos que en la prueba de competencias funcionales se evalúan tres componentes: habilidades, que lo acabamos de ver, ¿cierto? Digamos que comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático, herramientas ofimáticas. Pero también se evalúan conocimientos, que son conocimientos generales y conocimientos funcionales. Este es el ejemplo de la evaluación de conocimientos. Vamos a leerlo. La Procuraduría General de la Nación solicita a un municipio información sobre modificaciones que se hicieron en la planta de empleos de la entidad. El funcionario encargado de brindar la información no solo elude entregar una serie de documentos de la entidad aduciendo su pérdida, sino que además modifica el contenido de una serie de documentos, pues teme que la entidad sea sancionada por errores que se cometieron al modificar la planta de empleo de la entidad. Responda las preguntas 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los anteriores hechos. 1. La competencia para investigar y sancionar disciplinariamente al funcionario recae preferentemente en A, la Personería Municipal; B, la Contraloría Municipal; C, la Contraloría Departamental; D, la Unidad de Control Interno Disciplinario de la entidad territorial. Pregunta número 2. De comprobarse la existencia de la conducta del funcionario, este deberá ser sancionado por un tipo de falta: leve, grave, severa, gravísima. Pregunta número 3. En caso que la entidad territorial no cuente con una oficina de control interno disciplinario, la competencia para adelantar la investigación y sanción de la conducta recaerá en primera instancia en A, el nominador; B, la Contraloría Departamental; C, el superior inmediato del empleado; D, el jefe de la unidad de personal de la entidad. Entonces, allí nuevamente la metodología es juicio situacional. En este caso me están incluyendo el componente que debe ser derecho disciplinario o código único disciplinario. Bueno, ya realmente hay una mixtura de normas que regulan lo disciplinario, pero digamos que derecho disciplinario. Esto se incluye para algunos empleos, en algunos casos sí incluido como conocimiento básico o conocimiento general, pero es un ejemplo de la metodología de evaluación. Nuevamente me presentan a mí un caso hipotético. Esta vez no es una lectura como en comprensión lectora, sino que esta vez es un caso hipotético que yo tengo que leer y comprender para poder resolver una pluralidad de preguntas
que están construidas bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. De esta metodología, solamente una de las opciones de respuesta de cada pregunta contiene la clave de respuesta. Yo en, el, en la cuadrícula, en la hoja de respuestas del examen, solamente voy a seleccionar uno de las opciones de respuesta, solamente voy a llenar uno de los óvalos de cada pregunta, porque solamente uno contiene la clave de respuesta y precisamente esta es la metodología de evaluación. Ahora vamos a ver es la prueba de competencias comportamentales, que es la segunda prueba escrita, que es una prueba escrita que tiene un peso porcentual menor al de la prueba de competencias funcionales, recordemos que es del 20%, que no es una prueba eliminatoria, sino clasificatoria, pero que igual es importante que yo como concursante sepa, comprenda cuál es el contenido de evaluaciones de esta prueba. De tal forma que el día de las pruebas escritas yo no me enfrente a, digamos, a una sorpresa porque no conozco cuál es la metodología de evaluación que se seguirá. Entonces, de esta prueba debemos resaltar, además de las características técnicas que inicialmente mencionábamos, es decir, clasificatoria, 20% de peso porcentual, debemos mencionar que en esta prueba ya no se evalúan conocimientos o habilidades, sino que se evalúan aptitudes, actitudes y en general características del ser. Ya no una prueba relacionada con el saber, sino una prueba relacionada con características del ser. Se evalúan competencias comportamentales que están reglamentadas para la carrera administrativa en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, el Poder Ejecutivo, en el marco de su potestad reglamentaria, estableció unas competencias que se esperan para los servidores públicos. Por poner un ejemplo, se espera que todos los servidores públicos, aquí lo mencionamos, evidencien la competencia de aprendizaje continuo. Entonces, en el decreto 1083 del 2015, que es un decreto compilatorio de normas para la función pública, se reglamentaron estas competencias comportamentales. Y allí me dicen a mí que hay unas competencias que se esperan de todos los servidores públicos, pero también hay unas competencias que se esperan de cada nivel jerárquico, es de los servidores públicos del nivel profesional, de los servidores públicos del nivel técnico y de los servidores públicos del nivel asistencial. Tenemos que hay unas competencias comunes a todos los niveles. Está la competencia de aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Estas son competencias comunes a todos los niveles. Hay competencias propias de cada nivel. Del nivel profesional son aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación de decisiones, dirección y desarrollo de personal y toma de decisiones. Hay competencias de nivel técnico, confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad. Y hay competencias de nivel asistencial, manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. ¿Cómo se evalúan estas competencias? Les mencionaba yo que debemos diferenciar los componentes que se evalúan en la prueba de competencias funcionales de los que se evalúan en la prueba de competencias comportamentales. Porque en la primera se evalúan competencias relacionadas con el saber y en esta segunda se evalúan competencias relacionadas con el ser. Se parecen más a una prueba psicotécnica que a una prueba de conocimientos, ¿cierto? Vamos a ver entonces un cuarto ejemplo, el cuarto ejemplo de esta jornada y es para la prueba de competencias comportamentales. También se desarrollan bajo la metodología de juicio situacional. Yo debo leer atentamente un caso inicial y a partir de ese caso resolver una serie de preguntas. Situación 1. En la entidad para la cual trabaja, le han asignado nuevas funciones a su dependencia. Dentro de las funciones asignadas, los empleados deben hacer uso de nuevos equipos y software que antes no venían usando. A algunas personas los nuevos conocimientos y técnicas de que deben apropiarse les ha causado algo de dificultades. Para ello, la entidad hace una capacitación básica de tal forma
que cada empleado tenga las herramientas para desempeñar las nuevas funciones? Responda a las siguientes preguntas. 1. Al comenzar a implementar los cambios sugeridos, usted encuentra que la capacitación fue insuficiente, pues no abordó todos los aspectos necesarios. Frente a esto, usted A. Considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. B. Espera que es necesaria una capacitación de la entidad más profunda. C. Espera que la práctica haga que mejoren el uso de las nuevas herramientas. 2. Las nuevas funciones asignadas implican un reto para todos los empleados. Luego de la capacitación, siente que puede mejorar en algunos aspectos. Para lograr una mejoría, usted opta por solicitar una capacitación a la entidad, forjar experiencia que le permita fortalecer la práctica, buscar un curso disponible para actualizar sus conocimientos. Y 3, usted percibe que uno de sus compañeros asume mejores las nuevas funciones. Al preguntar el motivo, le informa que ya ha usado el software y herramientas previamente en otro empleo. Ante una dificultad con su trabajo, A prefiere aprender a partir de su propia experiencia. B opta por preguntar a su compañero para indagar si él sabe resolver ese tipo de inconvenientes. C resalta a su jefe inmediato la necesidad que todos tengan los mismos conocimientos para desempeñar las funciones asignadas. En este caso, entonces, las preguntas también obedecen a la metodología de juicio situacional. Cada pregunta está integrada por 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta, solo una tiene la clave de respuesta y las demás son simples distractores. Tenemos que este conjunto de preguntas evalúan la competencia de aprendizaje continuo. Entonces, cuando yo voy a ver el decreto 1083 del 2015, que es el que regula estas competencias, me dice que el aprendizaje continuo es una competencia que se define como identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión del contexto. En este caso, las claves de respuesta serían la A, la C y la B. Allí veríamos lo siguiente. De esta sería la A, de esta sería la C y de esta sería la B. Solo una de las opciones contiene la clave de respuesta y las demás son distractores. Reiteramos que la prueba de competencias comportamentales también sigue la metodología de juicio situacional. Muy bien, finalmente, ¿cómo prepararnos? Aquí vamos a dar un par de recomendaciones para ustedes que están en un momento muy apropiado para comenzar con un proceso de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. La primera recomendación que debemos hacer muy para ustedes es conocer bien el contenido funcional del empleo. Ustedes deben conocer cuál es el empleo al cual se están postulando y cuáles son las funciones que desempeñarían en este empleo. ¿Qué es lo que harían ustedes en este empleo? Y cuestionarse si tienen los conocimientos para desempeñar estas funciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo es tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta es una convocatoria de entidad, esta es de la convocatoria de entidades del orden nacional 2022 precisamente. Este empleo es del nivel profesional. El propósito del empleo es generar la nómina a través de la gestión de procedimientos establecidos durante el ciclo de vida del talento humano en el marco de la normativa vigente y lineamientos establecidos. Ejecutar, las funciones son ejecutar la liquidación de la nómina y contribuciones de ella, prestaciones sociales y demás reconocimientos al personal activo, suministrar la información para actualizar las bases de datos, tales como hojas de vida, nómina, novedades de personal, situaciones administrativas, manual de funciones, las demás que le sean asignadas, hacer seguimiento y control a las incapacidades reportadas por enfermedad común y subsidio por maternidad, proyectar actos administrativos y resolver consultas en temas relacionados con pensión, sanción a cargo del departamento y liquidación de servidores públicos o ex servidores del departamento. ¿Qué más resaltamos acá? Generar los indicadores, estadísticas e informes relacionados con la información de la nómina de personal, contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la mitigación de los riesgos institucionales,
funciones relacionadas con gestión del talento humano. Entonces, la persona que se postule a este empleo debe preparar unos temas que ya me están sugiriendo allí, obviamente. Por ejemplo, función pública, es decir, aquello que comprende las situaciones administrativas de los servidores del Estado. También me están diciendo allí que esta persona debe saber sobre nómina. También me están diciendo que esta persona debe saber sobre actos administrativos porque expide o proyecta actos administrativos, también resuelve consultas. Y estos son conocimientos que están allí detrás de este empleo. La persona que se postula a este empleo debe preparar estos conocimientos, debe preparar los conocimientos que están detrás de cada una de estas funciones. Como este es un empleo de profesional especializado, abarca una gran cantidad de funciones y una gran cantidad de conocimientos que va a requerir. Pero de pronto un empleo de profesional universitario vamos a ver que no tiene conocimientos, digamos, tan diversos, porque este tipo de empleos abarcan conocimientos más diversos. Pero este es el ejercicio que yo debo hacer como concursante. Buscar el empleo, conocer el propósito, conocer las funciones, cuestionarme si tengo los conocimientos para desempeñar ese propósito y esas funciones y fortalecer lo que deba fortalecer de cara a las pruebas escritas. Es importante no esperar hasta último momento para preparar las pruebas escritas, porque a nosotros la Comisión Nacional de Servicio Civil nos avisa con un mes de anticipación que se aplicarán las pruebas. Nosotros no podemos esperar a este momento, sino que idealmente, desde que yo me inscribo a un proceso de selección y especialmente desde que yo ya sé que fui admitido, pues sé que voy a eventualmente presentar las pruebas escritas. Desde estos momentos es que yo debo comenzar activamente a preparar el momento de las pruebas. ¿Cómo? Conociendo el contenido funcional del empleo, conociendo cuáles son las funciones que yo desempeñaría en ese empleo y los conocimientos que se requieren para desempeñar estas funciones. Y una segunda recomendación que vamos a hacer es que ustedes deben estar atentos a la cartilla de orientación al aspirante a la publicación de ejes temáticos. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí ustedes ven procesos de selección en desarrollo. Estamos en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si quieren, volvemos a la página principal. Hacemos clic en procesos de selección en desarrollo, entidades del orden nacional 2022. Y aquí va a aparecer una nueva pestaña denominada guías, que todavía no aparece. Vamos a ver una convocatoria en la que sí aparece porque está más cerca a pruebas escritas. Convocatoria de entidades del orden nacional 2022. Estamos hablando de otra convocatoria. Y aquí en la sección de guías tengo la guía de orientación al aspirante. Vamos a ver si es para pruebas. Esto es para la valoración de requisitos mínimos. Vamos a ver más bien algo que esté próximo a pruebas. Todavía no tenemos guía para esa convocatoria, pero sí tenemos para esta, que es la próxima, digamos que en teoría la que está próxima a pruebas de concursos de méritos de competencia de la comisión. Entonces, lo podemos ver con un ejemplo. En esta guía a mí me explican los factores más importantes de las pruebas escritas. ¿Cómo? Un contexto de las pruebas, las normas que las regulan, cómo fueron dispuestas en la convocatoria, entre otros. Me van a decir a mí cuáles son los ejes temáticos que me van a evaluar o cómo los puedo consultar. Me van a dar ejemplos de preguntas, me van a indicar en ocasiones cuántas preguntas incluirán las pruebas escritas, cómo puedo interponer reclamaciones. Me dicen incluso cómo va a ser la hoja de respuestas de la prueba. Miren, digamos que yo me puedo anticipar bastante a lo que me enfrentaré el día de las pruebas escritas. Esta guía, bueno, vamos a ver algo muy importante acá. Esta guía es muy importante además porque me indica a mí los ejes temáticos que serán evaluados en las pruebas escritas. En este caso, yo para consultar los ejes temáticos de esta convocatoria, debo digitar aquí mi número de cédula y me indicará cuáles son los ejes temáticos que presentaré definitivamente. En suma, es importante que ustedes estén muy atentos de la publicación de esta guía de orientación al aspirante. Esta guía debería estar próxima a ser publicada en la medida en que ya se ha surtido la fase de verificación de requisitos mínimos. Es decir, una vez se cierre la fase, viene a continuación las pruebas escritas
Y esta guía es publicada con un mes de anticipación a las pruebas, usualmente, con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas, por lo cual deben estar muy atentos a la misma. Porque en ella también, pues ya lo resalté, me indica cuáles son los ejes temáticos que me evaluarán. Y esto es muy importante de visualizar. Tenemos entonces que estas son, digamos, las recomendaciones de preparación y finalmente los invitamos a conocer nuestro sitio web, conocer nuestro curso virtual para la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. Este curso está actualmente con un 20% de descuento sobre este valor que encuentran allí en pantalla. Aplica un descuento del 20% hasta el próximo domingo por Black Friday. Este descuento hacen uso de él ingresando el código promocional Black Friday, todo en minúscula, y con ello el descuento se aplicará. Este curso está disponible hasta la fecha de aplicación de pruebas escritas. Es un curso que abarca la prueba de competencias funcionales en sus tres componentes de habilidades, conocimientos generales y conocimientos funcionales, y también un componente para la prueba de competencias comportamentales. El curso incluye simulaciones de pruebas escritas, son más de 1.200 preguntas con respuestas y adicionalmente lecciones en video que les permitirán como concursantes profundizar en esos temas y familiarizarse con la metodología de evaluación que se encontrarán en las pruebas escritas. Esta es la última invitación que teníamos prevista para ustedes el día de hoy, a que visiten nuestro sitio web, a que conozcan nuestro curso virtual disponible para esta convocatoria, que se preparen con tiempo para las pruebas escritas y que aprovechen, digamos, los días de descuento hasta el próximo domingo 27, utilizando este código promocional que les acabo de compartir a través del chat. Este digamos que es lo que nos convoca el día de hoy a este espacio, que es un espacio informativo para que no perdamos de vista el momento al cual nos vamos a enfrentar próximamente de las pruebas escritas y nos preparemos y nos anticipemos y conozcamos muy bien cuál es el contenido funcional del empleo al cual me voy a postular en las pruebas, ¿cierto? Y digamos que a pesar de que estas convocatorias van transcurriendo un poco en silencio, eso no significa que no dejen de avanzar y que el día menos pensado me convocan a pruebas y lo importante es que yo para ese momento en el que ya esté convocado a pruebas ya haya adelantado un proceso de preparación previo. Muy bien, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Es muy importante para nosotros contar con su participación. Nos vemos en un futuro espacio para la convocatoria de entidades del orden nacional 2022. Una vez publiquen la guía de orientación al aspirante, discutiremos la guía y analizaremos las características de la prueba que se definan allí. Esperamos contar con su participación en este espacio y nos vemos nuevamente en un futuro cercano. Muy buena noche y muchas gracias por su asistencia.